Bueno, nosotros venimos de Bolivia, es un país que se encuentra en Sudamérica. Con la nueva constitución política nos denominamos como el Estado Plurinacional de Bolivia. Tiene una población de más de 10 millones de habitantes, de acuerdo al último censo, del total de la población entre 0 y 14 años representa el 31%, y todos los que están comprendidos entre 0 hasta los 18 años, el 49%. Somos uno de los países con una población joven. Es importante este dato por las características del trabajo que nosotros realizamos. El programa Ributra tiene antecedentes ya desde hace 10 años y la última etapa de trabajo en colaboración, en alianza estratégica con Educo, se va a iniciar en un proceso de cambio que vive Bolivia con la nueva constitución del Estado plurinacional, donde emerge con mucha fuerza la propuesta del vivir bien. Y esto ustedes lo han debido escuchar y muchas veces nos hemos preguntado qué significa vivir bien. Vivir bien es estar en armonía con la naturaleza y con nuestro entorno social. Es el respeto a la diversidad, no es solo la tolerancia que tuvo mucho tiempo de vigencia, diríamos, en el lenguaje, ¿no? Y como decían desde esta mañana, el lenguaje construye realidades. No es lo mismo respetar que tolerar. Entonces, es un respeto con la naturaleza y con las otras personas con las que vivimos, adultos, niñas, niños y adolescentes. En Bolivia se han desarrollado muchos esfuerzos para mejorar la situación de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes. Uno de los últimos aportes importantes del gobierno ha sido el Seguro Universal Materno-Infantil, que ha permitido o ha contribuido en disminuir las tasas de mortalidad materna y también de desnutrición y mortalidad infantil. Hasta hace unos años Bolivia tenía datos de mortalidad infantil que llegaban a 74 niños por 1000 nacidos vivos, y ahora tenemos una tasa de 52, 53 niños por nacidos vivos. En el caso de escolaridad, igual han habido esfuerzos importantes. Uno ha sido un programa de alfabetización a toda la población con el lema analfabetismo cero, y la otra propuesta significativa, la del bono Juancito Pinto, que significa un aporte que se da a la familia para que los niños se mantengan en el sistema escolar. En ambos casos y junto a otras estrategias han habido avances significativos. Sin embargo, aún nos encontramos entre los países con los indicadores más preocupantes. Lo que decíamos en el caso de los niños, en el estado de salud, de nutrición, etcétera, y en lo que corresponde a educación, si bien en este momento no es un problema, no es difícil ingresar al sistema educativo, casi el 100% de la población boliviana y de los niños que se encuentran en la edad escolar logran matricularse. La dificultad se encuentra en mantenerse en el sistema educativo. Quizás se logra llegar hasta primaria con bastante éxito, pero a partir de secundaria los niveles de abandono, deserción, aún son preocupantes, y mucho más para la situación de las niñas y de las adolescentes mujeres. Nosotros trabajamos con un problema complejo que tiene una explicación multicausal, que nos refiere a la violencia, que tiene factores que explican su emergencia, su mantenimiento en cuestiones estructurales, económicas, políticas y también culturales y simbólicas, ¿no? Que son situaciones más difíciles de modificar, más difíciles de avanzar para poder lograr cambios. Consideramos a la violencia como un ejercicio de poder, eso se ha hablado bastante desde esta mañana, y que se va a consolidar en relaciones asimétricas. En el caso que nos toca, las relaciones de los adultos con los niños, ¿no? En esta perspectiva adultocéntrica, que va a considerar a los niños como un objeto de propiedad del adulto, y el adulto considerado como aquel que tiene todo el poder de decidir, ¿no?, sobre el niño, sobre la niña o sobre los adolescentes. Entonces, asumimos esta perspectiva muy vinculada a lo que Galtung nos habla de la violencia simbólica, la violencia estructural, la violencia directa. Nosotros trabajamos con la violencia directa en lo que es maltrato y abuso sexual infantil. Y sabemos que este no es
una realidad solo nuestra, no es una realidad que atinge al conjunto de la población del mundo en su globalidad, diríamos. Hay datos de UNICEF que nos hablan de más de 275 millones de niños como víctimas, ¿no?, cada año de violencia dentro de sus hogares. Un espacio que debería ser considerado, o que es considerado, de protección, de cariño, de amor, de desarrollo. Sabemos todos, sin embargo, que la familia y la escuela, como espacios que privilegian la presencia de niños, de niñas, son los espacios también de mayor maltrato. Y en el caso del abuso sexual, la familia en primer lugar. En Bolivia, el 83% de niños y adolescentes sufre violencia en sus hogares o alguna vez ha sufrido violencia en sus hogares. El 88%, casi el 90% de la comunidad educativa reconoce que alguna vez también han habido experiencias de violencia en la escuela. En 3 meses, el 2014, en los 3 primeros meses, se presentaron denuncias sobre 326 denuncias de abuso sexual. Pero si nosotros consideramos que en casos de abuso sexual, de 5 niños que pudieran haber sufrido violencia sexual, abuso sexual, niños y niñas, solo 1 denuncia, entonces este dato lo tenemos que multiplicar por lo menos por 4. Es verdad que el maltrato ya es un elemento, un aspecto político que es parte de la agenda de la discusión política, pero el abuso sexual aún no. Hay más resistencia para hablar y mucho más para denunciar sobre esta situación. Todos sabemos que la denuncia no es suficiente, que la denuncia nos obliga, nos exige, nos convoca a iniciar todo un proceso, pero la denuncia sí es importante porque nos permite iniciar estos otros procesos. Y decimos, bueno, 326 ya son alarmantes, ¿no?, situaciones, casos de abuso sexual. Y si pensamos en los que no se han denunciado, es mucho más preocupante la situación. De la misma manera, en los datos, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, nos muestran en el 2015 esta gestión que en la mayoría de los casos de denuncia las víctimas son niñas y adolescentes mujeres, fundamentalmente niñas. Entonces, nuestra experiencia la desarrollamos en la Fundación La Paz, que es una institución que tiene más de 30 años de trabajo en una de las laderas de la ciudad. Bolivia, La Paz es muy particular. Yo les decía a algunas personas esta mañana, hemos perdido la brújula porque nosotros tenemos cerros para ubicarnos, estamos norte, sur, este, oeste, ¿no? Entonces nosotros trabajamos en una ladera, una de las laderas más pobladas y que acoge a familias que en este momento son de una segunda generación de migrantes. Entonces, en estas familias viven en varias zonas de esta ladera y es ahí donde se ubica la institución, donde iniciamos el trabajo con muchos programas, siendo uno de estos el de Ributra, que es el Rincón del Buen Trato. Y con Educo iniciamos la experiencia en esta alianza estratégica donde unimos recursos, pero sobre todo voluntades y compromisos para enfrentar problemas tan complejos como el maltrato y el abuso sexual, desde una perspectiva de protección de derechos de la infancia y también con un enfoque más bien de derechos humanos. Y partimos de lo siguiente, ¿no? La violencia siempre es sufrimiento, pero es algo que se puede cambiar porque es una construcción social. Nosotros hemos construido relaciones, formas de vida que se centran en la violencia o que se basan en la violencia. Y es algo que podemos cambiar. Eso es muy importante. Podemos cambiar y podemos lograr que las nuevas generaciones, acompañar los procesos de las nuevas generaciones en estos cambios que son tan importantes. Pero es fundamental despertar nuestra responsabilidad y nuestra creatividad. Y creemos que ahí es importante la experiencia de Ributra porque hace más de 10 años nos empezamos a preguntar ¿qué más se puede hacer? Han habido muchísimas experiencias, muchos programas que han trabajado contra el maltrato, contra sensibilizando, informando a la población y muchas veces papás, mamás, ¿no?, dicen, sí, ya sabemos que no se debe maltratar,
pero ¿cómo educamos? Porque en culturas como la nuestra, el maltrato está muy vinculado a la disciplina al castigo, y el castigo es sinónimo de violencia física. El castigo en sí mismo no debería ser malo, pero cuando es sinónimo de violencia física ya es maltrato, ¿no? Entonces, ahí empezamos a pensar qué se puede hacer. Y son los propios niños, las mamás, los papás, los que nos dan la respuesta, ¿no? Y es en ellos donde encontramos esa capacidad de transformación, esa capacidad de cambio. Por eso el programa se basa en el enfoque de derechos, el modelo del desafío y la pedagogía de la ternura, que son tres elementos fundamentales que se articulan en torno al buen trato. El buen trato comprendiendo no solo como el tratarnos bien, ¿no?, sino como el derecho fundamental al que tienen o el que tiene todo niño, toda niña, de ser tratado bien, de ser respetado, de ser considerado y considerada como una persona genuina y en desarrollo. Ahí, entonces, el enfoque de derechos significa, si el niño es una persona, es un sujeto de derechos, ese sujeto puede exigir que ese derecho se cumpla. El derecho a la protección es una exigencia a la que todos deberíamos sumarnos. Y el modelo del desafío, que básicamente nos ubica en el campo de la resiliencia, de las capacidades que todos tenemos, y muy en particular los niños y las niñas, para transformarse ante situaciones tan adversas, para transformar su propia realidad y salir airosos de aquello, para compartir con otros y seguir avanzando en esa construcción de sujetos prosociales y proactivos. Y la pedagogía de la ternura, que nos va a permitir vincular el acto pedagógico, el afecto, el amor, el cariño, con una dimensión también política, de ubicación de los niños, de valoración de los niños, de las niñas como sujetos de derechos y en su construcción de sujetos sociales. Entonces, en esta perspectiva nace con estas bases el programa Ributra en la estrategia de trabajo con niños directamente, con adultos, padres, madres y profesores, del cual Rebeca va a conversar. Buenas tardes a todas y todos. Lo que voy a hacer por el tema del tiempo, voy a tratar de mostrarles un maletín que hemos traído para compartir con ustedes. ¿Ven este maletín? Este maletín verde se llama el maletín del buen trato. No es que haya traído poleras como estas para venderles, no. Traje un material educativo que es el instrumento básico que nosotros empleamos para poder trabajar con las niñas y los niños, pero también con los adultos. Disculpen que haya desvestido acá al niño, pero no había otra, así que me salió esta vez que la mayoría de acá era público femenino. Fíjense aquí, esta es la niña, es un rompecabezas, este es un niño. Lo que nosotros hacemos en los talleres que realizamos con los niños, pero también con los adultos, es tratar de empoderar sobre el cuerpo. En tanto tu cuerpo sea tuyo, que te pertenezca y que nadie lo puede tocar, estás logrando que este niño pueda decir un no ante un acercamiento de una persona que quiera tocarle e inclusive abusarle sexualmente. Es por eso que nosotros mediante el juego insistimos en que la niña y el niño reconozcan todo su cuerpo. No solo la cabeza, que por qué no te peinas bien, que por qué no te arreglas, sino también hablar de las partes privadas. No sé acá cómo le dicen a las partes privadas, pero allá, por ejemplo, le dicen a la parte del niño el pececito. Eso pajarito. El pajarito. Entonces, lo que, aparte de empezar a hablar de esto como algo natural, que es nuestro, es empezar a hablar del cuidado y protección. ¿Quién te puede tocar? ¿Quién no te puede tocar? ¿Cómo podemos cuidarlo? A veces pensamos solo en el aseo, pero también el modo de protección es hacer que esto es nuestro y no nos toque. Lo mismo que la niña. Acá, ¿cómo le dicen a la parte privada de la niña? ¿Perdón? De todo dicen por ahí. Allá le dicen el pancito, el quequecito, la ranita, el sapito le dicen. Entonces son cosas que las mamás enseñan con cariño y es válido. Y lo que fortalecemos desde la familia es que permita que, a pesar de haberle enseñado sapito, rayita, lo importante es el cuidado y protección. Cuando un adulto me está tocando, cuando yo siento que mi cuerpo siente una sensación rara y que quiero que deje de pasar esto, es empezar a avisar y romper el silencio. O sea, esto empezamos a trabajar con ellos.
Pueden estirar las manos así, compañeros. Adelante, adelante. Ahora hagan esta acción. Su cuerpo les pertenece, su cuerpo es un tesoro y no existe cosa tan linda como este cuerpo que merece respeto y que tú tienes que respetar al otro. Recordemos que un proceso de prevención de abuso sexual y maltrato, respeto a uno y respeto al otro. Por eso siempre va en dos direcciones. Por otro lado, tenemos unas diferentes láminas educativas que lo que busca es empezar a hablar de las caricias lindas, las caricias feas. ¿A quién no le ha tocado que viene la abuelita o el tío y nos agarra de los cachetes o nos estira? ¿Y hemos preguntado a los niños si nos gusta? Pues no, porque es adulto y nos tenemos que aguantar. Eso tenemos que cuestionarnos nosotros los adultos. ¿Te gusta? Y al niño a veces le tapamos la boca porque nosotros somos los adultos. Y lo que supuestamente hacemos los adultos siempre está bien. Por eso es empezar a romper esas barreras y decir que los niños pueden decirnos, no, no me toques así, me lastimas. O mamá, el tío me toca así, háblale para que no me lastime. Entonces, esto se trata de hacer, no solo como la mujer, que siempre decimos las mamás son las fuentes de cariño, no, el varón también puede y lo debe hacer. Esta mañana cuando hablábamos de salud, ¿no ve? El salud físico, darnos amor también es salud y eso nos permite crecer. La importancia de trabajar las emociones. Uy, decimos esta emoción, disculpen que no puedan verlos de atrás, pero estoy mostrando una carita de enojo. Cuando mostramos una carita de enojo, les decimos, vemos a un niño que está enojado, ¿cómo vas a estar enojado? Solo los grandes y los viejos están molestos, les decimos. Y no, sí, ¿no ves? Eso sucede. En cambio, el niño también tiene el derecho a estar enojado, tiene el derecho a expresar esa emoción. Y sobre todo, una de las láminas que a nosotros nos ayuda a detectar una situación de abuso sexual y maltrato, que es una mezcla de tantas emociones. Como verán ustedes, los que perciben es una carita donde está una mezcla de emociones, que el niño pueda percibir y distinguir, que se dé el derecho a sentir lo que su cuerpo le está diciendo. Este instrumento nos permite detectar, pero también prevenir situaciones de maltrato. Y acompañado de esto, viene aquí mi gran amiguita, hoy vino una amiguita porque siempre se cuela mi otro amigo. Esta es una niña que se llama Felipa, ella nos ayuda a acercarnos a los niños. Esta niña, por la mayor parte del tiempo se encuentra en casa solita, se encuentra sola, al igual que muchos de los niños de aquí, de Bolivia y del mundo, yo creo. Pero el momento más feliz es cuando la mamá llega y solo el hecho de sentir cariño y abrazo es lo que le hace sentir tan bien. Y esa es una forma de protección desde el mundo adulto. Eso es lo que hacemos con los niños. Y por último, hay unas láminas de abuso sexual que no se las voy a mostrar por el tema del tiempo, pero igual podemos exponerlas para los interesados. Es empezar a detectar las situaciones donde ocurre abuso y maltrato. Que esas láminas han salido de la realidad que viven los niños allá. Por ejemplo, el exhibicionismo. Frecuente, pero a veces los niños no lo avisan, como son temas que no se tienen que hablar, es mejor callarlos, pero cuando nosotros mostramos estas láminas, eso pasa en mi zona, te dice. Entonces nosotros como adultos, nuestro deber de protegerlos, dónde ha pasado, cuándo está pasando, vamos a ese lugar, acompañarnos a indicarnos dónde, obviamente no lo vamos a enfrentar, solo que nos diga el lugar de dónde ha pasado y nosotros empezar a ver la red de protección con la policía, etc. Y también el bus. Los buses allá, los minibuses, donde los toqueteos como una forma de abuso sexual sin contacto, también significa violencia sexual y que los niños tienen que conocer. Por eso este maletín, aparte de informar, tiene que desarrollar habilidades cognitivas para que los niños sepan qué hacer ante estas situaciones. Hay una historia bien bonita que es de Marielita, que es una niña que sufre abuso sexual, pero ustedes saben que la persona que abusa, en la mayoría de los casos es una persona conocida y muchas veces del hogar. Y en esta historia la niña sufre de una persona que es el vecino. Entonces, mediante estas láminas empezamos a dialogar con los niños qué es el abuso sexual, cómo pueden protegerse mediante 3 reglas importantes. La primera para nosotros fundamental, que es el aprender a decir no. No gritando, no siendo agresivo, sino de manera firme. Rebeca, ¿te puedo regalar este juguete? No. Déjame que te toque esta partecita. No. Y es empezar a empoderar a los niños. Que no todas las acciones de los adultos pueden ser buenas. Por eso nos tenemos que empezar a sacar este traje y decir, yo soy adulto y tengo la razón. No, el niño tiene que aprender a cuestionar nuestros comportamientos también de adultos. La segunda regla, aprender a pedir ayuda. Pero aprender a pedir ayuda correctamente. Si a mí alguien me está ofreciendo, me está diciendo, vamos, vamos, y me empieza a jalar, y yo digo, señorita de chompa roja, ayúdeme. ¿A quién me estoy refiriendo? A ver, ¿quiénes tienen chompa roja? O una prenda roja, chamarra roja.
Ay, aquí está, se está riendo. Señora de lentes, ayúdeme, la persona ahí. ¿Quién me va a ayudar? Ahí está, de lentes está Claudia, allá también está. Empezar a identificar a la persona de ayuda mediante sombrero, mediante la prenda, el color, porque a veces también son habilosos las personas que quieren llevarse a los niños. Solo los llevan y les dicen, soy mi hija, es mi hija, es mi hija. Y los niños nuevamente se quedan callados. Por eso es importante romper esa estructura adultocéntrica de empezar a dar el poder a la voz y a los niños, ¿no? Y por último, sabemos que una situación de abuso sexual y maltrato no se puede evitar. Por eso es importante que las niñas y los niños busquen personas de confianza. Muchas veces no son las mamás y los papás, porque hasta los niños son tan sabios que nos cuidan. No le cuento a mi mamá porque puede llorar, porque se puede sentir triste. Por eso es importante que nosotros les digamos a los niños que si no pueden contarnos a nosotros, busquen a alguien de la familia. Está la abuelita, está la tía, está la profesora, el profesor, estamos los educadores, facilitadores, para que este niño rompa el silencio y todos juntos pongamos un alto al maltrato y al abuso sexual en Bolivia y en todo el mundo. Gracias.